Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Orquestar voluntades para maximizar resultados, nos dice Franz Tuffiño. Con más de 30 años de experiencia liderando proyectos multinacionales y emprendimientos. Su propósito es alinear talentos para maximizar resultados. Franz es coach EGM certificado, un sistema diseñado para ayudar a emprendedores a crear y potenciar sus negocios, mejorar su comunicación y fortalecer sus equipos a través del coaching de negocios. Bienvenido, Franz, a este espacio lleno de soluciones para todas las emprendedoras que nos están escuchando. Y bueno, te queremos a preguntar antes que nada, para comenzar este espacio, justamente, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, yo quiero interrumpir aquí porque voy a meterme aquí a interrumpir y quiero hacer una dinámica, así como decirte algunas palabritas que tienen que ver con las emprendedoras, con cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y quisiera que tú me respondas qué se te viene a la mente, Franz, ¿ya? Ok. Quisiera empezar con algo importante para las emprendedoras, motivación. Motivación sería motor interno. Liderazgo. La manera de hacer llegar a ti y a tu equipo hacia donde quieres llegar. Fracaso. La mejor manera de aprender en la vida. Pasión. Lo que te impulsa a levantarte todas las mañanas. ¿Y compromiso? Esa herramienta que te ayuda a alcanzar tus objetivos. Ok, y ahora sí, retomando otra vez el tema de la primera pregunta, y millón gracias por tus respuestas. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Muchas gracias por la invitación, Gaby, Katy. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Empecé mi vida profesional en la Politécnica Nacional. Yo soy ingeniero electrónico en telecomunicaciones y tuve la fortuna de trabajar en una empresa que se llama Alcatel, en donde pude llevar a la práctica todos los aprendizajes que posteriormente tuve como máster en administración de empresas. En ese entonces, la red telefónica era un desastre en el Ecuador, era una de mis mayores preocupaciones y tuve la fortuna de ser contratado por Nokia. Adivinen para qué, para construir la red de telecomunicaciones más grande del Ecuador, la red en ese entonces de Claro, hoy es Claro, en ese entonces era Porta. Hablamos cuando se iniciaba el mundo de los celulares. Cuando se iniciaba el mundo de los celulares. Así que aquí tienen al director de proyecto de la red más grande del Ecuador. Luego tuvimos un buen desempeño y mis jefes me llevaron a Chile a trabajar. Ahí, como anécdota, conocí mi primer coach. Nos dieron una capacitación en Brasil y estaba sentado con el instructor. Yo no sabía si irme o no a Chile y este señor comenzó a hacerme preguntas porque yo estaba dudando y tenía unos nervios impresionantes en dar ese paso, porque además tenía que ser con mi familia, con mis hijas que estaban en ese entonces por los 15 años y ya se imaginan ustedes lo que es separarle a una persona, a una niña de sus compañeritos a los 15 años. Y en esta reunión yo no sabía que él me estaba coachando y resulta que me dio las herramientas para poder dar el paso. Bueno, la experiencia en Chile fabulosa. Una de las situaciones más difíciles que enfrenté fue el que se me cayó la red de Claro, 90%. ¿Por qué? Porque estaba en el peor terremoto que ha tenido Chile, que fue en febrero del 2010. Así que fue un gran reto. Tuvimos que invitar a varias empresas a poder restablecer la red en un plazo de 12 días. Por eso a ese proyecto le llamé el proyecto Hércules. Me comenzaron a conocer en Latinoamérica y tenían una crisis en México. Así que un día viernes me llama el director de Nokia de Latinoamérica y me dice: Franz, te necesito el lunes en México. Y ese viaje duró 12 años, porque había mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Posteriormente me dediqué a hacer emprendimientos. En realidad en mi vida he hecho 7 emprendimientos.
Uno de los más interesantes fue justamente en México, y en ese entonces trabajábamos con un socio que tenía 30 años de experiencia, y nosotros apenas estábamos empezando en ese negocio de la lectura rápida. Y lo que nos ocurrió es que contratamos a un coach americano, a un mexicano que tenía una certificación americana, y lo que ocurrió es que en apenas 3 años, en un distrito más pequeño que la capital, logramos superar las ventas a nivel nacional. Ahí es donde comenzó a interesarme este tema del coaching. Por razones personales regresé al Ecuador, y profesionales también, porque resulta que después de 15 años de haber construido la red de Claro, el cliente me llamó y me pidió que haga el swap. Swap es: saque los equipos que usted ya instaló y ponga los equipos del nuevo proveedor escogido, que fue Huawei. Y ahí me ven a mí, así como me fui a México, vine al Ecuador de un viernes para un lunes. Entraba a la oficina de Huawei y la de Recursos Humanos me dice: disculpe, ingeniero Tufiño, pero tiene que ir urgente a Claro, tenemos un incendio. Y así como anécdota, fue muy bonito ser recibido por los compañeros de Claro, y me dijeron: este señor no necesita presentación, lo que necesitamos hacer ahora es hacer el swap. Y comenzamos otra aventura interesante, nada más que en esta oportunidad con pandemia. Y afortunadamente ustedes, seguramente lo que nos escuchan son ecuatorianos, no se dieron cuenta de que estábamos haciendo una operación a corazón abierto, porque sacamos todos los equipos de Nokia y pusimos todos los equipos de Huawei. Así que después de eso ya comenzó mi aventura en este tema del emprendimiento, del coaching. Y quiero contarles por qué. No sé si me estoy adelantando a la siguiente pregunta. Está muy bien. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos aquí en nuestro espacio Voces de Experiencia alguien que nos cuenta que, de lo que yo entiendo, ha vivido muy cómodamente dentro de todos los incendios que le ha tocado ir apagando alrededor de su trabajo, que veo que es lleno de muchos retos, Franz, y además alrededor de Chile. Nos hablas de Chile, muchos años en México. ¿No ha sido tu sitio ideal porque no has estado en tu espacio, pero has tenido que desenvolverte, y seguro esto te ha traído pues muchos aprendizajes? Veo también que yo no sabía, como nos acabas de contar, que tú has sido coachado varias veces, entonces también tienes la experiencia de lo que es ser la otra parte. ¿Y por qué elegiste coach de negocios? Porque entiendo que hay varios tipos de coach. Sí, un coach es alguien que te ayuda a alcanzar tus objetivos, es alguien que desarrolla tu potencial y es alguien que te da las herramientas para que alcances esos objetivos. Resulta ser que en el mundo, quienes hacen la gran diferencia en los pueblos es el emprendedor. ¿Por qué? Porque el emprendedor da empleo, porque el emprendedor genera riqueza, porque el emprendedor crea soluciones innovadoras que resuelven los problemas que tenemos todos los seres humanos. En ese trayecto yo pude conocer a EGM, Emprendedor Role Model, y me sintonicé con su propósito, que es desarrollar el potencial emprendedor hispano para que mejoren las condiciones de sus comunidades, sus países y el mundo. Y en el tema que justamente hablas de comunicar, transmitir, ¿crees tú que con todo este tiempo de visitas y de vidas en diferentes países lograste conectar con las culturas de otras ciudades, ¿no? ¿Y en qué manera esto ahora aquí te ha ayudado a poder dar ese acompañamiento? ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que pienso igual que la Gaby. O sea, ¿son iguales los emprendedores de aquí, de Latinoamérica, de Chile, de México? ¿Tú crees que somos iguales todos? Atendiendo la primera pregunta, el hecho de trabajar en multinacionales como Nokia o como Huawei te da la oportunidad de vivir una experiencia de empresas que están en el top, con unas prácticas de mercado que son muy avanzadas. Y también te da la oportunidad de tener contacto intercultural en todo el mundo, porque los especialistas vienen de todo el mundo. Así que esto se da un desarrollo cultural bastante especial. En cuanto a si un emprendedor es
similar a otro, definitivamente no, inclusive en el mismo país. Yo creo que cuando Dios nos crea, rompe el molde y cada uno es un mundo diferente, cada uno tiene destrezas diferentes, de tal manera que es un trabajo muy uno a uno, ¿sí? Con el emprendedor que quiere tener la ayuda de un coach para alcanzar sus objetivos. ¿Cuándo un emprendedor debería buscar un coach? ¿Cuando quizá tenga su negocio establecido? Mi respuesta actual es siempre, y voy a decir por qué. En estos emprendimientos que íbamos desarrollando en paralelo a mi vida profesional, lo hacíamos a la buena de Dios, con lo que creíamos. Casi que una idea puede funcionar o a alguien le funcionó y te lanzas al estrellato. Pero lo que sucede es que uno tiene que, o aprendes a palos y dura mucho tiempo, o aprendes de la mano con alguien que ya sabe, que tiene la técnica, que tiene el conocimiento y lo haces en mucho menos tiempo. Entonces lo que ganas es realmente tiempo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en mi caso, un empleado que quiere ser un emprendedor? Lo primero que sucede es que la mentalidad es diferente. Uno no puede actuar de la misma manera como emprendedor que como empleado. El segundo aspecto importante es que uno tiene que tener como un plan estratégico, o sea, tiene que saber a qué cliente va a atender, tiene que saber cuál es su diferenciador, cuál es el producto o servicio, cuál es la competencia, tiene que saber su estrategia comercial, tiene que saber cómo manejar el aspecto financiero, que son temas que lamentablemente no nos enseñan, ¿sí? El tema de finanzas personales, creo que en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, es un tema tabú. Uno va aprendiendo a la brava, a la fuerza, equivocándose. Entonces el coach te va dando estas herramientas. Y lo tercero que me parece muy interesante de EGM en particular es que tú tienes que probar tu producto o servicio de una manera muy económica. No es que tienes que desarrollar una fábrica para poder saber si es que va a resultar o no. Hay metodologías de empresas muy grandes como Procter & Gamble que de una manera económica prueban si el producto tiene espacio en el mercado. Y si es que el producto tiene espacio en el mercado, creas ya un prototipo que tiene la suficiente robustez como para poder venderse. Entonces, de esa manera, un emprendedor en un periodo de 3-6 meses ya puede comenzar a hacer un nuevo negocio con los pies en la tierra. Yo digo que hacer un emprendimiento es como sembrar un árbol. Y si las raíces están fuertes, que es lo que hace la primera etapa de este EGM fundacional, entonces tu negocio puede crecer y florecer por muchos años. ¿Y cómo le dices a un emprendedor que está formando su negocio, ¿okay? Que se está preocupando mucho de que el producto, calidad, precio, esté cumpliendo con la expectativa, que invierta a un largo plazo? Es decir, como hablábamos tras cámaras, ¿cómo enganchas con el emprendedor que visualiza a este proyecto como a largo plazo o simplemente algo momentáneo que le va a lograr sacar de la urgencia de ese momento? En tu caso, cuéntanos los casos de éxito que tal vez tú los hayas vivido y experimentado. En Estados Unidos el coach está en una explosión. O sea, todo el mundo tiene un coach. Es también interesante ver cómo las grandes empresas, tú ves un Amazon, tú ves un Google, tú ves empresas sólidas y ves un Jeff Bezos y ves todos estos grandes gerentes, pero lo que la gente no sabe es que detrás de ese gran gerente hay un coach. Y no aparece mucho porque el coach es oculto. El coach está trabajando con el líder, digamos, tras bastidores, ¿sí? En Latinoamérica, lamentablemente, todavía estamos recién iniciando. Los que intentan lanzarse al estrella, yo mismo en México, yo no quería tener un coach. En realidad fue una insistencia de mi esposa. Pero cuando lo tuve, dije, ¿cómo puede un emprendedor vivir sin un coach? Porque es alguien que te está guiando, que te está haciendo ver lo que tú no puedes ver, ¿sí? De tal manera que es cuando la gente percibe o se da cuenta que en realidad el coach es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Imagínate que estás poniéndote un negocio, invertiste, vamos a dar $10,000. Estás poniendo en riesgo de esos $10,000. Lo que sucede con un coach es que
te disminuye la probabilidad de fracaso. No es que te garantiza, pero te disminuye porque estás usando todas las técnicas para que te vaya bien. Ahora, cuando te va bien, afortunadamente en los casos que he tenido nos ha ido bastante bien. Los resultados que se obtienen son superiores a los que se hubiera obtenido sin un coach. Entonces, si tú inviertes en un coach, vamos a decir $1,000, por dar un número, pero te retribuye o te significa el doble o 5 veces o 10 veces, entonces descubres que en realidad el coach es una inversión que se paga sola en el primer año de haber trabajado con un coach. Ok, cuando vemos que tú hiciste esto, te certificaste en EGM, en el coaching de negocios, muy bien, y nos das un valor que sueltas, en realidad ese tiempo del coach, ¿qué significa tener un coach por el valor que acabaste de lanzarnos? ¿Qué significa? ¿Que le ves una vez al año? ¿Significa que le ves una vez cada 3 meses? ¿Significa que sigues un modelo igual para todos o es personalizado? Un poquito más explícanos, ¿qué es lo que significa todo lo que es el coach ya con alguien específico? El hacer el coaching con una persona específica es tener al menos una reunión semanal. La duración puede variar entre 1 hora, 4 horas, depende de la sesión. Y lo que tiene de interesante este EGM es que tiene ya un programa aprobado, adaptado para Latinoamérica. Y entonces lo que significa para la persona que está con un coach, al igual que yo me imagino otro tipo de coaching como si quieres hacer una maratón o si quieres hacer algún tipo de desarrollo especial en el tema emocional, tienes una sesión periódica que normalmente en el caso de EGM es una vez por semana. Y la duración depende del nivel en el que estés. Por ejemplo, si alguien está empezando por primera vez un negocio, el proceso va a durar 3 meses. El siguiente nivel, ya tienes un negocio, resulta que te está funcionando bien. Entonces, tienes varios empleados. Hay un siguiente nivel que le llama EGM acelerador, en donde ya comienzas a trabajar con flujo de prospectos, o sea, sería ventas, comienzas a trabajar con su flujo de caja, cómo optimizar la utilidad, personas, procesos, temas que son fundamentales y que lamentablemente tienen acceso solamente las empresas grandes. Pero la buena noticia es que a través de un coach puedes tener acceso a esas mismas herramientas de una manera sencilla a un precio asequible. Ok, pero este coach que ya viene todo establecido para Latinoamérica, al final cuando tú ya tienes a alguien haciendo el coach, ¿es personalizado hacia esa persona? Porque los emprendimientos varían, o sea, hay en todo tipo. Claro. Aquí aplica un concepto muy interesante. El experto en el negocio es el emprendedor. El experto en la metodología de coaching es el coach. Y entonces hay una suerte de sinergia, ¿no? En donde el coach no te va a decir cómo hacer tu negocio, porque el experto eres tú. El coach te va a dar las herramientas para que puedas maximizar los resultados de tu negocio. Sí, porque en el tema, por ejemplo, de cuando comenzamos a hacer emprendimientos, la primera cosa que se nos invade es el miedo al fracaso, ¿sí? Y por el miedo al fracaso también los riesgos, dependiendo de tu grado de personalidad o actitud ante la vida, o tu capacidad de conocimiento, depende qué paso das y con cuál te atreves y con cuál no. Entonces, el coaching va de la mano de esta persona que está entera, llena de responsabilidades y miedos, a encaminarle, a darle procesos que le ayuden a llegar a la meta. Eso es, ¿verdad? El emprendedor el atreverse a ser emprendedor me parece que es para valientes, definitivamente. Es un paso que requiere un esfuerzo, es como una maratón, es algo que requiere mucho esfuerzo. Pero mira qué interesante, vamos a decir que vas a correr una maratón. Una cosa es ir entrenando solo, levantarte las mañanas, a veces te da pereza porque tuviste fiesta, pero otra cosa es que el coach te está esperando 5 de la mañana en el Parque La Carolina y te dice, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Y por qué comiste demasiado? O sea, es alguien que te está retando para el crecimiento. ¿Sí? Y que te va acompañando de la mano para que alcances tus objetivos. Y lo otro interesante es que normalmente un emprendedor está solo. O
sea, tú eres el dueño de negocio. ¿A quién le consultas? ¿A quién le dices tu punto de vista? Bueno, el coach es ese al que le dices lo que te está pasando, y el coach tiene las herramientas y las habilidades no para ser tu héroe, ni tampoco para ser tu verdugo. Es la persona que hace como la suerte de espejo y te dice, mira, esto es lo que estás haciendo. ¿Estás seguro que eso es lo correcto? Bueno, si no estás seguro, toma esta herramienta y te ayuda a ver mejor el panorama. De tal manera que tienes más elementos de juicio para tomar una mejor decisión. Entonces, el coach, tener un coach de negocio realmente te va a potenciar y te va a hacer cosas que no, o sea, te va a hacer ver cosas que no quieres ver y te va a sacar de tu sitio de confort y te va a ayudar a tener más visión. El otro día escuchaba en una charla que me pareció muy correcto, que a veces el éxito de los equipos no es el error a veces del equipo, es el error completamente del líder, que no pone una visión clara y no da el camino a seguir, y estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente de ahí viene el error. Entonces, en este caso, ¿tú consideras que todo emprendedor que ya es un líder debe tener un coach como una herramienta, como cuando decimos salud mental, un psicólogo, un psicoterapeuta? Cuando tenemos un dolor de algo, vamos a un doctor específico. ¿Tú consideras que hoy por hoy es importante que todos los emprendedores entendamos que tenemos que tener un coach de negocios? Lo que está pasando a nivel mundial es que los gerentes, los líderes de las organizaciones tienen un coach. O sea, si uno ve empresas medianas, grandes, tienen sí o sí un coach. Lo que ahora está ocurriendo es que está bajando un poquito el nivel, es decir, ya no solamente los líderes, los ejecutivos, sino que también sus líderes tienen un coach. Y el siguiente paso, que creo que es oportuno conversar, es que a medida que tu negocio crece, o mejor dicho, la única manera de que tu negocio crezca es que tú crezcas como líder, ¿sí? Pero eso no funciona de manera automática. Bueno, hay 5 maneras de aprender, ¿no? De lo que yo he podido experimentar en mi vida. La primera es por experiencia, ¿no? Lo que te va ocurriendo día a día. La segunda es léete libros o accede a maestrías de tal manera que tengas mayor conocimiento. La tercera sería por medio de la enseñanza, cuando tú te atreves a enseñar a otros, porque cuando enseñas te toca de ley aprender. Algo que la gente no se da cuenta es que la cuarta manera más elevada de aprender es el coach. ¿Por qué? Porque el coach ya pasó por todo ese bagaje de conocimientos y no tienes que invertir 3 años en una maestría. El coach te dice, es como que tiene una caja de herramientas y te dice, toma esto, que es lo que necesitas en este minuto para crecer. Y la quinta manera más interesante de aprender, que por supuesto los grandes líderes lo tienen, es el mastermind. ¿Qué es el mastermind? Es un grupo de 5 o 10 personas de expertos en tu área, ¿sí? Vamos a decir, el de Microsoft se reúne con el de Apple, obviamente son reuniones que son muy privadas, en donde entre ellos comparten experiencias y se ayudan todos a crecer. Es como un clúster, ¿sí? Que indudablemente esos clústeres existen. Yo he conocido por una maestría que hice en España este tipo de clústeres y todos van creciendo juntos, ¿sí? Es lo que sucede, por ejemplo, en Silicon Valley. No están solos, están en un clúster donde los líderes están ayudándose unos a otros a crecer. De ahí viene la importancia de las reuniones entre todas emprendedoras para que todas con sus experiencias, su luz, su inspiración, incluso en este podcast Hasta que se acabe la cera, nos inspiramos escuchando y aprendiendo. Franz, ¿tienes dos casos que nos puedas nombrar de emprendedores que hayas hecho el coaching con ellos y hayan salido adelante sus negocios? ¿Nos puedes explicar quizá qué mejoraste exactamente en eso en el caso de ellos? Sí, tengo que indicar que tú escoges a tu coach y uno de los ingredientes es la confidencialidad. Entonces, obviamente, yo no puedo dar ni nombres de apellidos porque tengo confidencialidad con mis entrenados.
Pero de manera general les puedo compartir un caso en México, en donde es un empleado que quería poner su propio negocio, pero no tenía idea de qué hacer. A través de esta etapa que le llamamos etapa fundacional, lo que ocurrió es que definimos su propósito, ¿sí? Porque aquí también hay otro ingrediente importante que les quiero compartir a ustedes y a las personas que nos escuchan, es que uno no tiene que meterse en cualquier negocio. Siempre hay alguien que te dice, mira, este negocio te va a dar un montón de rentabilidad, métete. Pero ¿tú estás seguro que ese negocio está alineado con lo que para ti es una buena calidad de vida? A lo mejor no, a lo mejor es un gran negocio, pero no para ti. Porque seguramente vas a ganar mucho dinero, pero vas a ser infeliz, porque estás haciendo algo que no está a tono con tu familia, con tus hijos, con lo que tú quieres. Elegir algo que ames. Sí, tienes que identificarte. Yo creo que todos nacemos con un propósito, los orientales le llaman Ikigai, y lo primero que hace el coach es te conecta con tu propósito, con tu Ikigai, y de ahí hace un mapa ágil de negocio contigo, y después ya comienzas a hacer la prueba inmediata de vida que le llamamos nosotros y el producto mínimo viable. Entonces ahí tengo un caso de éxito en el que este cliente logró identificar su negocio y en este minuto lo está desarrollando. Entonces tú le ayudaste desde a identificar su negocio porque quería volverse un emprendedor, ¿no? Exacto. Ok. ¿Algún Exacto. otro que puedas nombrarme? No sabía de qué era. El otro caso que quisiera notar, en este caso tiene que ver con un equipo de liderazgo. Cuando logramos alinear también su propósito con los objetivos que esa persona tiene dentro de la organización, lo que comienza a pasar es que comienzan a aumentar los resultados. Entonces, lo que yo alcanzo a ver es que uno de mis clientes, lo que hacía en un año, ahora lo está haciendo en 2 o 3 meses. Entonces, lo que va a lograr muy probablemente es triplicar o cuadruplicar los resultados que normalmente tenía. Ok, me queda súper claro el tema del coaching de negocios, porque lo haces ver como este coaching de negocios que tiene que tener una experiencia, que tiene que tener todo un soporte de conocimiento detrás, que no puede ser cualquiera, que tiene que ser una persona que ha trabajado y ha vivido en voz propia y en carne propia todo lo que quiere comunicar. Es también ese coaching que te deja sin emoción, ¿sí?, de lanzarte al reto del emprendimiento, y que te da la visibilidad sin generar una adrenalina interna y comunicarte o transmitirte los pasos a los cuales tú debes encaminar tu negocio. Sí, hay unas técnicas y este programa EGM creo que vale decir que está hecho por personas muy exitosas en Estados Unidos que han probado ya otros sistemas. Uh-huh. Muy caros, y ellos lo que hicieron es desarrollaron algo adaptado para Hispanoamérica y ya con muchos éxitos, llevamos más de 600 casos de éxitos. Yo estoy muy contenta con toda esta charla y bueno, queremos contarles a toda nuestra comunidad que nos está escuchando que Gaby ha hecho un coaching de negocios. Yo estoy en el proceso de hacerlo y entonces sí sabemos de lo que podemos hablar y de las experiencias. No sé, Gaby, en base a tu experiencia de haber hecho el coaching de negocios, ¿qué podrías decir tú que te ayudó a ti? A ver, yo creo que para mí fue todo un reto. La verdad, honestamente, fue todo un reto porque a veces vivimos en modo automático y crees tener siempre, en base a la experiencia que ya has tenido, tener un camino y una línea a seguir. Entonces yo creo que cuando comencé con el coach fue modo incómodo, porque había que analizar y había que revisar ciertos aspectos en los cuales, según yo, lo tenía todo muy claro. Y entonces este acompañamiento de alinear objetivos, metas, propuestas, no solo profesionales, también había que ser personales. Creo que esa alineación entre lo que Franz comenta, qué es lo que te conviene, qué es lo que quieres, hacia dónde vas y por qué lo estás haciendo. Creo que fue el poder analizar desde mi punto de vista de sin ego, mirar ciertas estrategias que te hacían llegar a donde querías, pero tal vez
no de la misma manera en la que lo estabas haciendo, sino en la manera en la cual alineabas tu concepto, tanto personal como profesional. Y sí creo que te daba visión de a largo plazo. Entonces yo creo que para mí fue algo súper interesante. De verdad que fue algo muy, muy valioso. Orquestar voluntades para maximizar resultados. Creemos en la comunidad de Corre la Voz, muy importante tener un coach de negocios que nos ayude a ahorrar tiempo, el camino llenos de estrategias y todos creemos en esto. Te agradecemos, Franz, por habernos acompañado, por habernos abierto en este camino y sobre todo porque creo que debemos elegir un coach lleno de experiencia y de habilidades para que podamos llegar nosotros a cumplir nuestros objetivos. Muchas gracias, Fran, por estar este día aquí con nosotros. Muchas gracias, Katy, Gaby, y éxitos a todas esas maravillosas emprendedoras que están siguiendo este podcast de Corre la Voz. Muchas gracias. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.